Cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. La amaranto. La oca. La chaucha. La mashua. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. Jícama de canar recién hecho. Bueno, la jícama también ya está desaparecido ya. No, jícama de canar hecho. Es igual que las papas, o sea, casi como camote. Y eso es dulce para chupar. No, ni oído ahora. Are, pero ni cacana chanch, no sugar así con una picharing. La jícama es una planta perenne que se cultiva entre los 2.000 a 3.000 metros de altura, en los bordes de los maizales y papales como protector de los suelos. Jícama o canacho, yurago pi, alpaco pi poco pagiarenga. Si papa gusnan beña gota que se con. Jícama o camote snajatami. Planta planta alto yagoña. Es una planta de las hojas bien anchas, de la flor amarilla, que da fruto tipo zanahoria blanca. La comida, o sea, el fruto es casi tipo melón, son medio amarillos. La jícama es una raíz andina con excelentes propiedades medicinales y alimenticias. El tubérculo contiene calcio y bajas calorías. Está compuesto por una sustancia dulce denominada oligofructosa, que el cuerpo humano no asimila, por lo que resulta ideal para ser consumido por personas diabéticas o con colesterol alto. Fortalece la flora intestinal. Comida antigua, esto casi ya está perdido ya, entonces estamos recuperando. La jícama solamente se hace un huequito por 20 de ancho y unos 30 de hondo. Si le pones la plantita para adentro. Y eso crece de por sí, o sea, no hay que cultivar más de eso, ahí se queda así. Entonces eso va siendo un abundante como un árbol, como una chilca va creciendo eso. Entonces esto toca botar por 15 días por el sol para que se haga dulce. Dice, pela con cuchillo y se come nomás. Son cultivos que no requieren de mayor cuidado fitosanitario, que no ha requerido de que le fertilicemos para que nosotros obtengamos un producto tan grande. Kamataka ayash bashina, kuchiguan partis, piñago tashnashina, kuchiguan yustish, hikamash, pamico cascan. Cuando yo era niña, sabíamos ir a coger la jícama en las chacras que había de un señor mayorcito, tenía bastante. Y ahí se había hasta rechado las jícamas así bastante. Como creo que no tenía quien coma, no nos mezquinaba ni nada, cogíamos y comíamos. Bien rica. No sé, los huevos ahora ya no comen eso, porque ni salir ya no sale mucho eso es buscado nomás. Buscado es. Mercado con el billete hatun garca, ponda con ambique, chips tokurishka mayaring ñana tarbu yaring, pay con ataque urco con habitar bancaria. Yo comando mi conja, randish payments, sina grupo con abtanas por spakim que su compañera con apamo pe sina más que randish mi conja. Mamá me sabía llevar a Villavista, por ahí de esta loma a este lado. Entonces, por ahí habían sabido sembrar jícama. Me regalaron, me dieron a chupar. Decía yo que es de chupar, no es de comer. Pero así como el camote. Estaba rico, solo esa vez. Ñana tarpo, ñana
mayoría es gente con allá taña che paita tarpo gente con aña mayoría mente chasakin yari che ñana tarpo yari joven una gañana mona yari nga alpa mama ta trabajan. Casi no es la falla de las juventudes, los papás tenemos la culpa por nos llevar cerca, por no hacer comer sirviendo, por no hacer movilizar, por no hacer comprender que es directamente necesario para nosotros. Porque los papás, los mamás, hay veces se van al mercado, comen solo en restaurante y ya no está bien. Porque no valoramos lo que es nuestro alimento nutritivo de nuestra zona. No nos enfermábamos, como ahora constante nos enfermamos. Es que ahora la mayoría consumimos lo más fácil, solo comida chatarra. Realmente nosotros hemos analizado que por qué los productos antes consumían nuestros padres, por qué no nosotros. Porque hay veces se confunde que compramos en Ibarra los enlatados, enfundados, eso pensamos que es más rápido y más bueno, pero no es eso. Ñaupa tiempo con picamana chay conata recochane kai hace 10 años me kai hekamane pa chay conata caña cultivas porque ungui conaña shamu hemana chay conata ña mi kushpa kai ñukanchi ungui conata harkachunis españa kai conata ña trabajas champanche. Como no ni tiene nada de químico y está en la zona, no es nada contaminado. Y todo lo que no es contaminado es algo nutritivo, algo que para una salud siquiera no le consumimos y es mejor eso. Esto es para la diabetes. Sí compran bastante. Por supuesto, estica cuesta 50 centavos. A ver, tenga usted. Chupe. A ver, coja usted. Chupe. Chupe. ¿Les gustó? Si quieren, chupe. Yo les vendo toda calidad de hierbas o frutas indicando para qué es y qué tanto es de poner, no vender por vender. Hekamakwa che próstata ungi kunapa y che como ñuka ñaña nejorka che calentura kunapa, sakunapa alene. Además de eso es buenazo para inflamaciones de riñones, que la gente ahora sufrimos con los riñones, toda la circulación de la sangre. Es muy bueno porque es un líquido, circula todo. Hugo, usted sabe, cuando uno está enfermo con estas enfermedades de fiebre, dolor de cabeza, cuando está esas cosas, o sea, más todos nos hablan como un producto medicinal, eso tenemos acá esto. Sus hojas sirven para la preparación de tisanas medicinales, que actúan como tranquilizante natural, excelente para padecimientos cardíacos y tensión arterial. Que preparan bastante tiempo o bastantes hojas, puede ser tóxica. Pero de ahí solamente por ejemplo, pongamos esta así, podemos tomar para problemas que tienen las personas que tienen problemas de diabetes. Esto toca mezclar con hojas no tanto hojas, puede mezclar con ashnayura que estaba por aquí, pues no aparece. Con eso, con tabaco y también con ají.
ají mismo. Entonces con eso se puede mezclar y eso le botan para que no coja así, como abono, como fungicida natural. Un tubérculo dulce que se come crudo y que con tecnología apropiada se podría elaborar jugos y jarabes con alto contenido endulzante, no calórico en reemplazo del azúcar común. La jícama debería ser un producto infaltable en nuestra dieta, ya que la encontramos en cualquier época del año. La podemos comer como una fruta, no engorda y nos ayuda a conservar la salud. Bien sabían nuestros abuelos que la jícama es un buen alimento y se lo daban a los niños. ¿Le gustaría a usted probar la jícama y preparar un rico y nutritivo plato para su familia? Veamos la siguiente receta. Ensalada de frutas con jícama. Ingredientes. Cantidades a su gusto. Jícamas, fresas, plátano, kiwi, granola o cereal, yogur. Preparación. Picar las frutas en cuadritos. Poner la fruta picada en un recipiente hondo. Servir porciones pequeñas con yogur, granola o cereal. Comer al instante.